Este es un ejercicio acerca de la refracción. Tenemos un rayo A que incide bajo un ángulo de 25 grados sobre una superficie que separa el aire de índice 1 de un plástico de índice 1,4. El rayo A se refracta y va a parar al punto P. Sabiendo que de aquí a aquí hay 5 centímetros, me preguntan la distancia entre P y M. Aplicando la ley de Snell, vamos a calcular este ángulo de aquí, que es el ángulo de refracción para el rayo A. La ley de Snell, recordad, N1 por el seno de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. N1, el aire, 1, por el seno de 25, que es el ángulo de incidencia, es igual a N2, 1,4, por el ángulo de refracción. De aquí, despejando R, hacerlo, muchas veces la parte matemática os cuesta, lo hacéis y os sale 17,57. Por tanto, el ángulo R es 17,57. Vamos a coger este triángulo que acabo de marcar en verde y conocemos que este ángulo es 17,57, que este cateto es 5 y nos preguntan el otro cateto. Recordando la trigonometría elemental, la tangente de alfa es cateto opuesto partido cateto contiguo. Si este es el ángulo, este de aquí abajo, PM, es el opuesto y el de 5 centímetros es el contiguo. Despejando, PM nos sale 1,58. Como que los 5 los hemos mantenido en centímetros, pues el resultado me da en centímetros. Obviamente, podríamos haber trabajado en el sistema internacional pasando los 5 centímetros a metros y este resultado nos hubiera dado en metros. En el apartado B me dice qué tiempo tarda el rayo que va de R a P en recorrer 3 centímetros. Para eso debemos de conocer cuál es la velocidad de la luz en este medio material de índice 1,4. Recordad, el índice de refracción de un material es C, velocidad de la luz en el vacío, partido V, velocidad de la luz en dicho material. Por tanto, pasando la V al primer miembro y la N dividiendo, nos sale que la velocidad es C partido N. La C, velocidad de la luz en el vacío, es 3 por 10 elevado a 8, dividido por N, que es 1,4. Operando nos da 214,29 por 10 a la 6 metros por segundo. Esta es la velocidad de la luz en el interior de esta placa de plástico. Quiero saber qué tiempo tarda en recorrer 3 centímetros, recordando que viaja la luz a velocidad constante en el interior de esta placa metálica, de esta placa de plástico. Nos queda espacio igual a velocidad por tiempo. De ahí, ojo, despejamos el tiempo como la velocidad pasa dividiendo. Espacio partido de velocidad es el tiempo. Por tanto, espacio 3 centímetros, que ahora sí pasamos al sistema internacional a metros, dividido por la velocidad que venía en metros por segundo. Operando nos da 1,4 por 10 a la menos 10 segundos. Y en el apartado C nos dice que el rayo B, que incide con 55 grados, pega en el punto Q. Me pregunta si en el punto Q se producirá o no el fenómeno de la reflexión total. Veamos. Vamos a calcular primero el ángulo, este de aquí, el ángulo de refracción del rayo rojo en la superficie aire plástico. 1, ley de Snell, por el seno de 55 es igual a 1,4 por el seno de R.
de aquí, resulta que R es 35,81. Si R es 35,81 y esto es un triángulo rectángulo, este ángulo de aquí es 90 menos R. Calculándolo nos da 54,19. Una vez que sé cuál es el ángulo de incidencia sobre la superficie lateral de la placa de plástico, vamos a calcular el ángulo límite entre el plástico y el aire. ¿Cómo? Recordad, el ángulo límite es el arcoseno de N2 partido N1. Por tanto, el arcoseno de 1 partido 1,4, que me da 45,58. Por tanto, el ángulo de incidencia alfa es mayor que el ángulo límite de la superficie. Eso implica que sí se producirá el fenómeno de la reflexión total. Insisto, cuando el ángulo de incidencia es mayor al llamado ángulo límite, entonces el rayo no se refracta, solo se refleja, y de ahí el concepto de la reflexión total. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la web academiaalcover.es.